Fui yo. Fui yo quien frente a toda la ciudad reunida en la Plaza Mayor levantó el pie y con la furia de una fe ciega pateó la histórica estatua de la Virgen del Amparo hasta hacerla rodar por las escaleras del ayuntamiento. El sonido del yeso centenario, pintado a mano por generaciones que ya no existen, rompiéndose contra los escalones de granito, fue el único aplauso que mi orgullo necesitaba. Fue la prueba definitiva, pública y brutal, de que mi mandato como alcalde iba a limpiar este pueblo de lo que yo llamaba, con desprecio, su idolatría. Mi nombre es Ricardo, tengo 58 años, y en aquel momento, como alcalde recién elegido, mi única y obsesiva misión era erradicar la fe que consideraba una ofensa directa a mi Dios. No nací así, lleno de esa ira justiciera. Crecí aquí, en este mismo pueblo, un lugar de calles tranquilas y tradiciones arraigadas. Mi familia era como tantas otras, trabajadora, sencilla, pero con una grieta que se fue ensanchando con los años. Mi madre, una mujer de fe silenciosa, nos llevaba a la iglesia católica cada domingo. Recuerdo el olor a incienso, las letanías en latín que no entendía y la mirada serena de las imágenes. Pero mi padre, aunque nunca lo prohibió, siempre mantuvo una distancia escéptica. Fue él quien me enseñó a cuestionar, a no aceptar las cosas solo porque siempre han sido así. Y yo, con mi carácter terco y mi necesidad de respuestas lógicas, me aferré a esa parte de su herencia. Cuando en mi juventud conocí la iglesia evangélica, todo pareció encajar. Era una fe directa, sin intermediarios, sin estatuas de escayola ni rituales que me parecían vacíos. Encontré una comunidad, un propósito y, sobre todo, encontré al pastor Damián. El pastor Damián era un hombre de palabra ardiente. Su voz en el púlpito era como un martillo que rompía las cadenas de la tradición. Hablaba de un Dios celoso, un Dios que no compartía su gloria con ídolos de barro y madera. Y yo, su discípulo más ferviente, absorbí cada palabra. Mi fe se convirtió en mi identidad y mi identidad en una armadura. Cuando decidí entrar en política, fue con su bendición y con su discurso. Mi campaña fue una cruzada. Prometí progreso, transparencia y, por encima de todo, una limpieza moral. Dividí al pueblo en dos. Los que me apoyaban veían en mí a un líder valiente y honesto. Los que se me oponían, la mayoría silenciosa, me veían como una amenaza a su forma de vida. Y gané. Mi victoria electoral fue la confirmación que necesitaba. Dios estaba de mi lado. Mi propia hermana María, devota católica de toda la vida, fue la primera en sufrir mi ceguera. La noche antes del acto en la plaza vino a mi casa. Sus ojos, los mismos que compartían mis recuerdos de la infancia, estaban llenos de lágrimas. Me suplicó: Ricardo, por favor, esa imagen la donó la abuela. La gente del pueblo la quiere. No es solo yeso, es su fe, es nuestra historia. Recuerdo mi respuesta, fría, cortante, como una cuchillada. Tu fe es débil, María. Adoras a un ídolo de escayola, una creación de hombres. Estás ciega. La llamé adoradora de ídolos y vi cómo su dolor se convertía en una mueca de resignación. En mi arrogancia, interpreté sus lágrimas no como una muestra de amor y preocupación, sino como una debilidad espiritual que yo estaba destinado a corregir. La orden de retirar todos los símbolos católicos de los espacios públicos fue mi primera gran medida como alcalde. Cruces en las escuelas, cuadros en las oficinas municipales. Todo fue guardado en un almacén. Pero no era suficiente. Necesitaba un gesto simbólico, algo que nadie pudiera ignorar, y la Virgen del Amparo, que presidía la entrada del ayuntamiento desde hacía más de un siglo, era el símbolo perfecto, el clímax de mi cruzada personal. Así que allí estaba yo, en la Plaza Mayor, con la prensa local grabando cada segundo. El sol de la mañana hacía brillar las motas de polvo en el aire. Sentía los ojos de todos clavados en mí. Algunos de mis seguidores aplaudían tímidamente, pero la mayoría del pueblo observaba en un silencio tenso,
casi fúnebre. Me acerqué a la estatua. Era más grande de lo que recordaba, con su rostro pintado con una expresión de serena tristeza. Por un instante, una fracción de segundo, dudé. Vi el rostro de mi madre, el de mi hermana. Pero entonces, la voz del pastor Damián resonó en mi cabeza. Sé fuerte. El Señor prueba a sus elegidos. Y la duda se convirtió en rabia. Era yo contra ellos, mi verdad contra su mentira. Levanté la pierna con mis zapatos de alcalde recién lustrados y golpeé la base de la figura con toda mi fuerza. El primer golpe solo la hizo tambalearse. El segundo, con más furia, la desprendió de su pedestal y rodó. Cayó por los escalones, golpe a golpe, desprendiendo trozos de yeso blanco que parecían huesos rotos sobre la piedra gris. La cabeza se partió en dos, un brazo se hizo añicos. Cuando se detuvo al final de la escalinata, no era más que un montón de escombros, y en ese silencio atronador que siguió, yo, Ricardo, alcalde de este pueblo, me sentí victorioso. Me sentí un gigante. Ese día me creí un purificador, un instrumento de la voluntad divina. No tenía ni la más remota idea de lo pequeño, de lo insignificante que estaba a punto de volverme ante un poder que ni siquiera podía concebir. Si esta historia que apenas comienza ya te ha tocado de alguna manera, si sientes que hay algo importante en este testimonio de orgullo y caída, te pido que nos apoyes en este viaje. Suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y activa la campanita para que te avisemos cuando subamos la continuación. Y me gustaría mucho saber desde dónde nos estás viendo. Por favor, déjame un comentario diciéndome de qué ciudad o país eres. Quiero sentir que no estoy contando esto al vacío. Después de aquel día en la plaza, me sentí invencible. El eco de mis acciones resonaba en cada rincón del pueblo. Mis partidarios me veían como un David que había derribado a Goliat, un hombre de principios inquebrantables. Mis detractores, que eran muchos, me temían, y para mí, en aquel entonces, su miedo era una forma de respeto. Caminaba por las calles con la cabeza alta, convencido de que cada paso que daba estaba guiado por una mano divina. El pastor Damián me llamaba cada noche para felicitarme, para recordarme que los hombres de Dios deben ser valientes, incluso brutales, para limpiar la tierra de la idolatría. Y yo le creía. Cada palabra suya alimentaba el fuego de mi orgullo. Mi hermana María no volvió a dirigirme la palabra. La veía a veces en el mercado, y sus ojos, antes llenos de cariño, ahora me miraban con una mezcla de pena y extrañeza, como si viera a un desconocido. Pero yo interpretaba su silencio como la prueba de su derrota espiritual. Estaba limpiando el pueblo, y si para ello tenía que limpiar mi propia familia, que así fuera. El sacrificio, me decía, era la marca de los elegidos. Mi gran proyecto, la joya de la corona de mi alcaldía, era el nuevo centro cívico. Un edificio moderno de cristal y acero que se levantaría justo en la entrada del pueblo, donde antes había un viejo campo abandonado. Sería el símbolo del nuevo tiempo, de un futuro sin supersticiones, anclado en el progreso y la razón. Cada mañana, antes de ir al ayuntamiento, pasaba por la obra. El estruendo de la maquinaria, el olor a hormigón fresco, el ir y venir de los obreros. Todo aquello era música para mis oídos. Era la prueba tangible de que estaba construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Unas semanas después del incidente de la plaza, en una mañana soleada y fría de otoño, decidí hacer una inspección más a fondo. Quería ver los cimientos, hablar con el jefe de obra, sentirme parte de aquella creación. Llegué con mi coche oficial, me puse el casco de seguridad y empecé a caminar por el esqueleto del futuro edificio. Los obreros me saludaban con respeto. Yo era el alcalde, el hombre con la visión. Me sentía poderoso, en control absoluto de mi mundo. Estaba de pie, justo en el centro de lo que sería el vestíbulo principal, mirando hacia arriba,
hacia el entramado de vigas de acero que se recortaban contra el cielo azul. A mi lado, el jefe de obra me explicaba los detalles técnicos, pero yo apenas le escuchaba. Estaba absorto en mi propia grandeza, y entonces ocurrió. No hubo aviso, solo un sonido. Un crujido metálico, agudo, antinatural, que pareció desgarrar el aire. Fue un sonido que congeló la sangre en mis venas. Todos los ruidos de la obra cesaron de golpe. Por un instante, el mundo entero se quedó en silencio, conteniendo la respiración. Levanté la vista y lo vi. La grúa, la más grande de todas, la que sostenía una plataforma cargada con toneladas de bloques de hormigón y vigas de acero, se vencía. Se doblaba sobre sí misma en una cámara lenta infernal. El brazo metálico se partió con un estruendo que hizo temblar la tierra bajo mis pies, y todo empezó a caer, directamente sobre mí. El tiempo se estiró de una forma imposible. Vi las vigas de acero girando en el aire, los bloques de hormigón desprendiéndose como si fueran guijarros. El sol desapareció tras una nube de metal y cemento que se precipitaba hacia mí. No había escapatoria, no había dónde correr. Mi cuerpo se paralizó, no por valentía, sino por un terror puro absoluto que me dejó sin aliento. Mi vida entera pasó ante mis ojos, no como en las películas, sino como un fogonazo de arrepentimiento y confusión. Pensé en mi hermana, en mi madre, en el rostro roto de aquella estatua. Cerré los ojos con fuerza, apreté los puños y esperé el impacto que me haría desaparecer para siempre. Un grito ahogado se formó en mi garganta, pero no llegó a salir. Solo esperaba el fin. El estruendo fue ensordecedor, un cataclismo de metal retorciéndose, de hormigón pulverizándose. Sentí el viento del impacto, el suelo vibrando con una violencia brutal, y una nube de polvo espeso y asfixiante me envolvió. Pero no sentí dolor. No sentí el golpe final. Pasaron segundos que parecieron horas. El ruido se fue apagando, sustituido por un silencio sepulcral, roto solo por el goteo de algo y el lejano sonido de gritos de pánico. ¿Estaba muerto? ¿Era esto el más allá? Un silencio polvoriento. Con un temblor que no podía controlar, abrí los ojos. No veía nada, solo una neblina gris. Tosí y el polvo me arañó la garganta. Y entonces la nube empezó a disiparse. Lo que vi me heló el alma. Estaba de pie, intacto, y a mi alrededor, en un círculo casi perfecto de apenas 1 metro de diámetro, no había nada. Pero más allá de ese pequeño espacio de seguridad, se amontonaba un infierno de hierros retorcidos, vigas clavadas en el suelo como lanzas y bloques de hormigón destrozados. Donde yo debería estar aplastado, no había más que tierra limpia. El amasijo de escombros formaba un anillo de muerte a mi alrededor. Levanté la vista y vi a los obreros, en los andamios lejanos, mirándome con los ojos desorbitados, con las bocas abiertas en una expresión de incredulidad y terror. Nadie gritaba, nadie corría a ayudarme. Solo me miraban como si estuvieran viendo a un fantasma. Esa noche no pude dormir. Me encerré en mi despacho, con las luces apagadas. El temblor no se había ido de mi cuerpo. Intenté rezar. Me arrodillé, como me había enseñado el pastor Damián, y busqué las palabras. Gracias, Señor, por salvar mi vida. Gracias por tu protección. Pero las palabras sonaban vacías, mecánicas. No sentía gratitud. No sentía la presencia reconfortante de Dios. Lo que sentía era un vacío helado, un silencio aterrador. El Dios que yo creía que me había ungido para purificar el pueblo, el Dios en cuyo nombre había actuado con tanta arrogancia, no estaba allí. Le llamé, le supliqué en la oscuridad, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz desesperada. Por primera vez en mi vida, mi fe no me ofreció un refugio, sino un abismo. Y en ese abismo, el orgullo se desmoronó y solo quedó el miedo. Miedo a la muerte que había rozado, sí, pero un miedo mucho más profundo. El miedo a estar completamente, terriblemente solo en el universo. La imagen de la Virgen rota,
volvía a mi mente una y otra vez, no como un trofeo, sino como una acusación silenciosa en medio de la ensordecedora ausencia de mi Dios. Si esta parte de mi caída, este momento de quiebre absoluto, te está haciendo reflexionar, te pido que le des un me gusta al vídeo para que esta historia no se pierda. Y si quieres saber qué sucede cuando un hombre que lo ha perdido todo, empieza a buscar respuestas en el lugar que más odiaba, activa esa campanita, porque lo que viene a continuación desafía toda lógica. Los días que siguieron al accidente fueron una lenta agonía. El temblor en mis manos no cesaba. Dejé de ir al ayuntamiento, inventando una excusa de agotamiento, pero la verdad es que no podía enfrentar a nadie. El hombre que se había erigido como un gigante de fe, ahora era un manojo de nervios que saltaba con el simple chirrido de una puerta. Mi casa se convirtió en mi prisión. Las noches eran lo peor. El sueño era un campo de batalla donde revivía la caída de la grúa una y otra vez. El crujido del metal, el estruendo, el sabor a polvo. Me despertaba gritando, bañado en un sudor frío, con el corazón martilleando en mi pecho como si quisiera escapar, y en el silencio que seguía a la pesadilla, el vacío era aún más aterrador. El Dios al que yo le había entregado mi vida, en cuyo nombre había herido a mi familia y a mi pueblo, guardaba un silencio de plomo. Mis oraciones rebotaban en el techo de mi habitación y caían sobre mí como ceniza. Era un silencio que no consolaba, sino que acusaba. Era el silencio del abandono. Fue en la tercera o cuarta noche de esta tortura, no lo sé con certeza porque había perdido la noción del tiempo, cuando el sueño cambió. Comenzó como siempre, el sol en la obra, el jefe de obra hablándome, el crujido metálico en el cielo. Vi las vigas caer, sentí el terror helado paralizarme, cerré los ojos esperando el fin. Pero esta vez no hubo impacto, no hubo estruendo. Hubo un silencio tan profundo y absoluto que parecía contener el universo entero. Abrí los ojos, no en la obra, sino en la plaza del pueblo. Estaba de rodillas sobre el granito frío, y frente a mí, al pie de las escaleras del ayuntamiento, estaban los restos de la Virgen del Amparo. Los trozos de yeso blanco brillaban bajo una luna que no estaba en el cielo. Parecían huesos de un santo profanado. Y el dolor que sentí no fue de miedo, sino de una vergüenza tan profunda, tan abrasadora, que quise que la tierra me tragara. Fui yo. Yo había hecho eso. La soberbia que me había impulsado aquel día se había convertido en un veneno que ahora me consumía el alma. Y entonces, en medio de esa desolación apareció una luz. No era la luz dura del sol ni la luz fría de la luna. Era una luz suave, cálida, como la del amanecer, pero que no venía de ninguna parte y lo llenaba todo. La luz comenzó a danzar sobre los pedazos rotos de la estatua, y de esa luz se formaron unas manos. No eran manos de carne y hueso, sino de pura luminiscencia. Unas manos de mujer. No había un cuerpo, no había un rostro que me juzgara. Solo esas manos que con una delicadeza infinita comenzaron a tocar los fragmentos. No los estaban pegando, simplemente los acariciaban. Y donde tocaban el yeso se fundía, las grietas se cerraban, las heridas sanaban, dejando una finísima línea de oro brillante. Pieza a pieza, con una paciencia eterna, las manos reconstruían la figura. No me miraron ni una sola vez. Toda su atención, todo su amor, estaba puesto en reparar lo que mi odio había destruido. Yo seguía de rodillas, paralizado, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Eran lágrimas que no había llorado en 30 años. Lloraba por mi arrogancia, por mi ceguera, por el dolor que había causado a mi hermana, a mi pueblo. Esperaba un castigo, un rayo que me partiera en dos, una voz que me condenara por mi sacrilegio. Pero de esa presencia de luz no emanaba ira, ni juicio, ni reproche, solo una infinita y abrumadora misericordia.
Sentí que me estaban diciendo sin palabras: yo sé lo que hiciste, y aún así estoy aquí, no para condenarte, sino para sanar. Sentí que esa luz me envolvía, no para quemarme, sino para acogerme en mi miseria. Me sentí pequeño, culpable, pero por primera vez en mi vida me sentí amado de una forma que mi lógica no podía comprender. Desperté. La luz del alba se filtraba por la ventana. Estaba empapado, pero no de sudor frío. Las lágrimas habían mojado mi almohada. El temblor en mis manos había desaparecido. El silencio en la habitación ya no era vacío. Estaba lleno de esa misma paz, de esa misma presencia que había sentido en el sueño. Me levanté de la cama como un autómata. No tenía un plan. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Salí a la calle. El pueblo despertaba. La gente me miraba al pasar. Vi en sus ojos el miedo, el rencor, la confusión. Ya no era el alcalde poderoso. Era un fantasma caminando entre ellos. Y por primera vez no los juzgué. Comprendí su dolor. Mis pies me llevaron sin que yo lo decidiera por calles que no solía frecuentar, hasta detenerme frente al viejo convento de las Hermanas de la Caridad, un lugar que yo había amenazado con expropiar para construir un aparcamiento. La puerta estaba entreabierta, y en el pequeño jardín interior vi a una anciana monja encorvada por los años regando unas rosas. Era la hermana Lucía. La misma a la que, semanas antes, en una reunión del consejo, había humillado públicamente llamándola reliquia de un tiempo oscuro. Se giró, como si sintiera mi presencia, y me vio. Me preparé para el desprecio, para la puerta cerrada en mis narices. Se lo merecía. Pero ella se quedó quieta sosteniendo su regadera y me miró. En sus ojos, pequeños y arrugados, no vi el rencor que yo merecía. No vi la satisfacción de verme derrotado. Vi la misma piedad que había visto en el rostro pintado de la estatua justo antes de destrozarla. Una compasión que me desarmó por completo. Ese instante, esa simple mirada, fue el verdadero comienzo de todo. Si sientes la fuerza de este punto de inflexión, dale un me gusta a este vídeo para que esta historia no se pierda en el olvido. Y no te olvides de activar la campanita, porque la conversación que tuve con aquella monja, en aquel jardín, cambió el rumbo de mi vida para siempre. Me quedé allí, clavado en el umbral del jardín, esperando el veredicto en los ojos de la hermana Lucía. El hombre que había prometido arrancar de raíz su fe, que la había insultado frente a todos, ahora estaba en su puerta, roto y desarmado. Ella dejó la regadera en el suelo con un movimiento lento y deliberado, se limpió las manos en su hábito gastado y caminó hacia mí. Cada paso suyo sobre la grava del sendero sonaba como el latido de un reloj, marcando los segundos de mi juicio. Pero cuando llegó frente a mí no habló, simplemente me sostuvo la mirada y luego, con una naturalidad que me rompió por dentro, extendió su mano arrugada y la posó sobre mi brazo. Su tacto era ligero, casi frágil, pero sentí una corriente de calor que pareció calmar el caos que bullía en mi interior. Pareces cansado, hijo. Entra, te prepararé un vaso de agua. No me preguntó qué hacía allí. No me echó en cara mi arrogancia. Solo vio a un hombre cansado, y en ese simple gesto, en esa palabra hijo, se desmoronó la última muralla de mi orgullo. Entré en el convento. El aire olía a cera de abejas y a lavanda seca. Todo era silencio, paz, un mundo completamente ajeno a la tormenta de mi vida. Me senté en una silla de madera en la cocina, mientras ella se movía con la parsimonia de los años. Me dio el vaso de agua fría y se sentó frente a mí, en silencio. Esperó. Y yo, que había construido mi carrera sobre el poder de mi voz, no podía articular una sola palabra. ¿Qué le iba a decir? He tenido un sueño, hermana. Creo que una estatua rota me ha perdonado. Sonaba a locura. Mi mente
Mi mente lógica y entrenada para el debate se rebelaba. Esto es estrés postraumático, me gritaba una voz interior. El accidente te ha afectado, la culpa te está jugando una mala pasada. El sueño fue una alucinación, un producto de tu cerebro intentando procesar el trauma y la vergüenza. La hermana Lucía, esta anciana, solo está siendo amable porque su fe se lo dicta, es su papel. No hay nada sobrenatural aquí. Mi cabeza era un tribunal donde el fiscal era mi viejo yo, presentando pruebas racionales, argumentos lógicos, desmontando mi experiencia pieza por pieza. Coincidencia, alucinación, culpa, eran palabras sólidas, anclas a la realidad que yo conocía. Y sin embargo, el recuerdo de esas manos de luz, la sensación de paz que me había invadido al despertar, la ausencia del temblor, eso era real, tan real como el vaso de agua que sostenía en mi mano. Levanté la vista y miré a la hermana Lucía. Le dije con la voz rota, yo destruí la imagen de la Virgen. Ella asintió lentamente. Lo sé, Ricardo, todo el pueblo lo sabe. Esperaba su condena, pero lo que dijo a continuación me descolocó. A veces Dios permite que rompamos cosas para que Él pueda mostrarnos cómo las reconstruye, sobre todo lo que está roto dentro de nosotros. No dijo más. No hubo sermón, ni intento de conversión. Terminamos el agua en silencio y me acompañó a la puerta. Al irme solo me dijo, la puerta de la iglesia siempre está abierta, no para los santos, sino para los que necesitan un refugio de la tormenta. Caminé de vuelta a casa con sus palabras resonando en mi cabeza. La batalla interna era feroz. Mi razón me decía que todo tenía una explicación lógica, que estaba siendo débil, sugestionable. Pero mi corazón, o lo que quedaba de él, sentía otra cosa. Esa noche el sueño volvió, pero fue diferente. Ya no estaba solo en la plaza. A mi lado, de rodillas junto a mí, estaba mi hermana María, y las manos de luz no solo reparaban la estatua, sino que también tocaban su rostro, secando unas lágrimas que yo no había visto en el sueño anterior. Desperté con una certeza dolorosa. Mi cruzada no solo había sido contra estatuas de yeso, sino contra el corazón de las personas que amaba. La vergüenza era un fuego que me quemaba por dentro. Recordé mi cara de desprecio al llamarla idólatra. Recordé la risa burlona con la que me refería a las ancianas que rezaban el rosario en la puerta de la iglesia, llamándolas murmuradoras de supersticiones. Recordé cómo en un debate dije que los crucifijos eran amuletos paganos. Cada palabra, cada gesto de mi pasado se proyectaba en mi mente, no como actos de fe valiente, sino como crueldades vulgares y estúpidas. El gigante que yo creía ser era solo un matón de patio de colegio. Si esta lucha interna entre la razón y algo que la supera te resulta familiar, si alguna vez te has sentido atrapado entre lo que tu mente te dice y lo que tu corazón siente, te pido que dejes un me gusta a este vídeo y actives la campanita, porque lo que hice a continuación fue el paso más difícil de toda mi vida. No podía seguir así. La guerra dentro de mí me estaba destrozando. Necesitaba hacer algo, un gesto que rompiera el punto muerto. Y las palabras de la hermana Lucía volvieron a mí. La puerta de la iglesia siempre está abierta. La iglesia del pueblo. El epicentro de la idolatría que yo había jurado erradicar. Un lugar al que no había entrado desde que era un niño, salvo para supervisar que mis órdenes de retirar símbolos se cumplieran. La sola idea me producía náuseas. Era una traición a todo lo que había defendido. El pastor Damián me había llamado varias veces, pero no le había cogido el teléfono. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría esto? Pero la necesidad de encontrar un refugio era más fuerte que mi lealtad y mi miedo. Era media tarde. El sol de otoño entraba por las vidrieras, creando charcos de luz de colores en el suelo de piedra. Empujé la pesada puerta de madera y el chirrido resonó en el silencio del templo vacío. El olor. Ese olor me golpeó primero. Incienso, cera, madera vieja y algo más.
algo que me transportó a mi infancia, a los domingos de la mano de mi madre, a una paz que había olvidado por completo. Me quedé paralizado en la entrada. Mis ojos recorrieron el lugar, las estatuas de los santos en sus hornacinas, mirándome en silencio, el gran crucifijo suspendido sobre el altar, todo aquello que yo había llamado ídolos sin vida. Pero ya no veía madera tallada y pintada, veía historias. Veía la fe de generaciones depositada en esos objetos, la fe de mi madre, la fe de mi hermana. Avancé por el pasillo central, mis pasos resonando como martillazos. Me sentía un intruso, un profanador. Cada santo parecía acusarme con su mirada serena. Llegué al frente, cerca del altar. A un lado había una pequeña capilla lateral. Dentro, sobre un pedestal vacío, había un ramo de flores frescas y una fotografía en blanco y negro. Era una foto de la antigua estatua de la Virgen del Amparo, la que yo había destrozado. Me acerqué con el corazón en un puño. Alguien había dejado un rosario de cuentas de madera sobre la barandilla. Lo miré. Tantas veces me había burlado de ese objeto, de ese collar de la superstición. Mi mano tembló al acercarse a él. La voz de mi antiguo yo gritaba en mi cabeza: «No lo toques, es una abominación, estás traicionando a Dios». Pero otra voz, una voz suave y silenciosa que no era la mía, me susurraba: «Tócalo, no tengas miedo». Con los dedos temblorosos lo cogí. Las cuentas eran suaves, gastadas por el uso. Se sentían cálidas en mi mano fría. Y en ese momento, al sentir el peso de ese simple objeto de fe, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue una visión, no hubo luces ni voces, fue un colapso silencioso. Las rodillas me fallaron y caí al suelo, de rodillas sobre la fría piedra. Apreté el rosario contra mi pecho y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño. Lloré por mi orgullo, por mi odio, por mi ceguera. Lloré por mi hermana, por mi pueblo, por el hombre terrible en el que me había convertido. Y en medio de ese llanto descontrolado por primera vez, no recé con palabras, no pedí nada, simplemente me rendí. Dejé que la tormenta pasara allí, en el suelo de la casa que había intentado destruir, aferrado al símbolo que más había despreciado. No sé cuánto tiempo estuve allí, en el suelo de piedra. Podrían haber sido minutos u horas. Cuando me levanté, mis rodillas dolían, pero mi alma estaba en calma. Por primera vez en años, el ruido incesante de mi propia justicia se había callado. Salí a la luz del atardecer y supe que ya nada sería igual. Y por supuesto, en un pueblo como el nuestro, la noticia voló más rápido que el viento. Primero fueron susurros. El alcalde ha perdido la cabeza. ¿Lo habéis visto? Entró en la iglesia. Mi ausencia en el ayuntamiento, que primero se atribuyó al trauma del accidente, ahora tenía una nueva y escandalosa explicación. La historia de mi llanto en la iglesia, probablemente contada por la mujer que entró a encender las velas y me encontró allí, se convirtió en la comidilla de todos. La reacción no se hizo esperar. Mis antiguos aliados políticos me llamaron preocupados. «Ricardo, ¿qué es esta locura? La gente dice que te has vuelto católico. Estás destruyendo tu carrera». El pastor Damián se presentó en mi puerta. Su rostro, que antes me infundía fuerza, ahora me parecía el de un extraño. Intentó convencerme de que estaba bajo un ataque espiritual. «Ricardo, el enemigo es astuto. Te salvó la vida para luego confundirte, para arrastrarte de vuelta a la idolatría que combatimos. Lo que viste, lo que sentiste, es una trampa del diablo». Me habló con la misma pasión ardiente de siempre, pero sus palabras ya no encontraban eco en mí. No discutí. No intenté explicarle el sueño, las manos de luz, la paz. Sabía que era inútil. Simplemente le miré a los ojos y le dije, con una calma que no era mía: «Pastor, lo que viví fue la experiencia más real de toda mi vida». Me miró con una mezcla de lástima y decepción, como si mirara a un soldado caído, y se fue.
Nunca más volvió a llamarme. El rechazo más doloroso vino de aquellos a los que yo había guiado. Me los encontraba por la calle y cambiaban de acera. Algunos me gritaban «¡traidor!». Otros simplemente me miraban con desprecio. Decían que todo era una farsa, una estrategia para ganarme el favor de la mayoría católica del pueblo, ahora que mi popularidad estaba por los suelos. Me acusaron de todo, menos de lo que realmente me estaba pasando, que estaba roto y empezando a ser reconstruido. Pero en medio de ese rechazo, encontré un refugio inesperado. La hermana Lucía, el párroco del pueblo, el padre Miguel, un hombre al que yo había ignorado sistemáticamente, y un pequeño grupo de feligreses, las mismas ancianas de las que me había burlado, me acogieron sin preguntas. No me pidieron que me convirtiera, no me exigieron nada, simplemente me dejaron estar. Empecé a ir a la iglesia cada día. Me sentaba en el último banco, en silencio, y observaba. Veía a la gente rezar ante esas imágenes que yo había despreciado. Ya no veía idolatría. Veía a una madre pidiendo por su hijo enfermo, a un hombre pidiendo fuerzas para no volver a beber, a una viuda buscando consuelo en el rostro familiar de un santo. Veía sus vidas, sus dolores y sus esperanzas, reflejadas en esa madera pintada. Y el rosario, ese objeto que había agarrado en mi desesperación, se convirtió en mi ancla. Aprendí a rezarlo, no como una repetición vacía, sino como una meditación, un camino para acallar la mente y escuchar con el corazón. Mi transformación culminó unos meses después, durante la fiesta patronal. Irónicamente, la fiesta en honor a la Virgen del Amparo. El pueblo entero estaba en la plaza, la misma plaza donde yo había cometido mi acto de profanación. Yo ya había renunciado a la alcaldía. Era un ciudadano más, de pie entre la multitud. Habían colocado una nueva imagen de la Virgen, donada por varios pueblos vecinos, en el pedestal restaurado. Cuando el padre Miguel terminó la misa, antes de que la música empezara, sentí un impulso irrefrenable. Caminé hacia el pequeño escenario. Pedí el micrófono. Un silencio denso y expectante cayó sobre la plaza. Todos los ojos estaban fijos en mí. Mi hermana María estaba en primera fila, mirándome con una mezcla de miedo y esperanza. Mi voz tembló al principio. Buenas noches. La mayoría de ustedes me conocen. Fui su alcalde. Hice una pausa tragando saliva. Hace menos de un año, en este mismo lugar, yo, Ricardo, cometí el acto más vergonzoso de mi vida. Cegado por un orgullo que confundí con fe, destruí un símbolo que era sagrado para ustedes, para sus padres y para sus abuelos. Y lo hice en nombre de un Dios que yo creía que me pedía dureza, cuando en realidad lo único que siempre ha ofrecido es misericordia. Miré a mi hermana. María, te pido perdón. Te llamé idólatra cuando la única que estaba ciega era yo. A todos ustedes, dije, abarcando a la multitud con la mirada. Les pido perdón. Por mi arrogancia, por mi intolerancia, por el dolor que les causé. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero ya no me importaba. Yo creía que tenía que derribar ídolos de yeso, pero el verdadero ídolo que debía ser destruido era mi propio orgullo, un ídolo de piedra que había construido dentro de mi corazón. Y tuvo que venir un milagro, una grúa cayendo del cielo, para empezar a romperlo. Les conté todo, el accidente, el sueño, las manos de luz. Y terminé diciendo, aquello que yo rechacé con tanta violencia, esa fe que ustedes representan, fue justamente lo que me levantó del suelo cuando estaba completamente destrozado. No fue una estatua la que me salvó. Fue el amor y el perdón que ella representa lo que me encontró en mi oscuridad. Mi camino no ha sido un cambio de religión, sino un cambio de corazón. Dejé el micrófono y bajé del escenario. El silencio continuaba, y entonces un aplauso tímido comenzó. Luego otro, y otro más. No era un aplauso de victoria, sino de reconocimiento, de reconciliación.
Mi hermana corrió hacia mí y me abrazó llorando, como no lo había hecho desde que éramos niños, y en ese abrazo supe que había vuelto a casa. Mi historia no es la de un hombre que encontró una nueva iglesia, es la historia de un hombre que creía estar lleno de Dios y en realidad estaba vacío, y que encontró la verdadera fe cuando se reconoció miserable y necesitado de perdón. Es la prueba de que la misericordia puede florecer en el terreno más árido y que a veces tenemos que rompernos en 1000 pedazos para que una luz más grande pueda reconstruirnos. Si este testimonio ha tocado algo en tu corazón, si crees que la misericordia es más fuerte que cualquier error que hayamos cometido, te pido que le des un me gusta a este vídeo para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia como esta. Y por favor, me ayudaría mucho a sentir que no estoy solo en este camino. Déjame un amén en los comentarios si tú también crees que nadie, absolutamente nadie, está demasiado perdido para ser encontrado por el amor de Dios. Gracias por escuchar.